El pasado jueves, sí, sesionó el Honorable Consejo Deliberante y dentro del orden del día, sí, hubo interesantes proyectos. Siempre sostengo que el Honorable Consejo Deliberante justamente es el ámbito para tratar aquellas inquietudes que tiene la comunidad y ver la posibilidad de buscar algún tipo de solución. Y en este caso, dentro de los proyectos del bloque del radicalismo, proyecto que fue con matices, aprobado por unanimidad, sí, se solicita ahora formalmente a la Subsecretaría de Transportes de la provincia optimizar el servicio que ofrecen en Lobería las empresas Viatac y Plusmar. El autor de este proyecto, sí, que explicó y defendió por qué esta solicitud, es Jorge Maguad, a cual lo invitamos en esta mañana en la radio. ¿Cómo estás, Turco? Hola, buen día. Buen día a vos y buen día a la audiencia. Antes que nada, aclararte, es el proyecto del bloque. Sí, por supuesto. Por ahí yo soy el interlocutor. Dije autor. Pero, no, que en verdad el autor es el bloque. O sea, bien, lo hicimos entre todos. Yo por ahí tomo la interlocución. Perfecto, por estar un poco más en el tema. Valga la aclaración, entonces. Bueno, me refiero, es decir, más allá de quién es el autor individual o general, creo que todos los proyectos presentados por el bloque tienen autoridad del bloque. Pero esto es una preocupación que se viene sosteniendo, ¿no?, de la comunidad y que uno lo viene percibiendo. Antes de decir, bueno, ¿y hay colectivos? ¿A qué hora es? ¿Qué horario? No te puedo creer que el de este horario lo sacaron y cada vez es más complejo y a uno le queda la sensación de que como que cada vez vamos quedando más aislados. La posibilidad de, obviamente, destinos como, no sé, Buenos Aires o La Plata, es decir, ¿cómo viajamos? En verdad es absolutamente cierto lo que decís, que no solamente por ahí con el tema del transporte del colectivo, con montones de cuestiones de temas, de servicios que antes se prestaban, no tenían oficinas en Lobería, hoy tenés que hablar un 0800, con suerte que te toque hablar con un argentino, o a veces terminás hablando con un venezolano en un call center. Sí. Bueno, en verdad esto es un proceso que se viene dando hace mucho tiempo, que todo este tipo de servicios, como que cada vez estamos más desamparados, diríamos, ¿no? Sí. Exclusivamente hablando de esto que es el colectivo, era un reclamo de la comunidad, tanto de Lobería como la de San Manuel. Bueno, entonces... ¿Cómo encaraste decir, porque de alguna manera, obviamente como todas las sesiones, yo la estuve escuchando y vos explicaste, porque vos hiciste como todo un relevamiento para ver cuáles eran los horarios, cuáles eran los servicios, qué era lo que había pasado. Porque, a ver, el ciudadano, el vecino, no tiene por qué saber de por qué no pasa el colectivo. Lo que tiene que tener es el servicio. O sea, sí. Bueno, para los que estamos en función, que somos los que realmente nos pagan. Para eso estamos, para eso estamos, somos los que tenemos que tener por ahí el basamento o la idea legal de cómo funciona lo que nosotros estamos reclamando. ¿Qué estamos reclamando nosotros? ¿Qué es lo que tenemos que reclamar o las vías para reclamar? Las empresas de transporte, las rutas de la provincia de Buenos Aires son jurisdicción de las subsecretarías de transporte de la provincia. Las rutas provinciales, todo lo que es el servicio público que transcurre o se desarrolla dentro de esas rutas provinciales en lo que refiere al servicio público del transporte de pasajeros, las concesiones las realiza la Subsecretaría de Transporte de la provincia. O sea, ¿se toma como transporte público? Sí. Aunque sean empresas... sí, es la concesión de un transporte público de pasajeros. Ese es el objetivo legal. Sí. Entonces, la Subsecretaría de Transporte, ¿qué hace? Concesiona distintas rutas. Esto ¿por qué te lo puedo decir también tan fehacientemente? Porque en el momento que yo estaba delegado en San Manuel, por ahí estoy un poco más al tanto de cómo vino Viatac o vía Bariloche, en su momento hace más años ya, antes del 2015 lo prestaba la empresa Río Paraná, que bueno, después dejó de funcionar. Sí. En ese momento tuvimos un montón de tiempo sin cobertura en las líneas, hasta que la provincia hizo la concesión de las líneas que originalmente tenía Río Paraná. Claro, cuando Río Paraná desapareció había que concesionar esas rutas. Exactamente, las rutas que dejaba Río Paraná. Bien. Porque una de las cosas que por ahí primero quiero aclarar, por ahí de lo que se dijo en la sesión, pero creo que quedó claro, pero quería reafirmarlo. Cuando en un momento de la oposición nos dicen que la ruta es deficitaria para la empresa. Lo cual es cierto, seguramente es cierto, porque no es
no es como en las épocas cuando yo tenía flequillo, que los colectivos viajaban llenos. Claro. Sí. Ahora sí, a veces viajan pocos pasajeros y es entendible. A ver, si uno no parte de la razonabilidad cuando analiza los temas, es muy difícil llegar a un punto en serio. O abordarlo en serio. O abordarlo con responsabilidad y en serio. Porque uno entiende lo que vos decís, esto es decir, para la empresa dueña de los colectivos y concesionaria de esas rutas, es un negocio. Lógicamente, si no es redituable, es como que va a empezar a observarlo hasta con disgusto, con desgano. Exactamente. Primero principal aclarar esto. Nosotros como legisladores, o yo como concejal y nuestro bloque, y creo que todos, ¿cierto? No estamos para defender a las empresas, estamos para defender a la gente. Dicho esto, para que quede claro, porque por ahí queda que estamos justificando, no estoy justificando a las empresas. Entonces, la Secretaría de Transporte de la provincia, ¿qué hace? Cuando concesiona línea, o sea, Vía TAC, o sea, la empresa es Vía Bariloche, que es subsidiaria de Vía TAC, que es la que cubre los servicios que pasan por Lobería. Cuando concesiona las rutas, no solo concesiona la ruta de La Plata a Necochea, que es la que pasa por Napaleufú, que pasa por el Cruce de la Alianza, o tendría que entrar a San Manuel, pasa por Lobería, pasa por Necochea. Porque en ese concepto de entender que hay líneas que son recorridos que por ahí no tienen la cantidad de pasajeros que otras, las concesiones no hacen solamente de esta línea. O sea, Vía Bariloche o Vía TAC no tiene concesionado solamente la ruta La Plata Necochea, que es la que nosotros utilizamos, nos pasa a nosotros. Claro. También le concesionó la ruta Tandil-Tucumán, Tandil-Rosario y Tandil, y no me acuerdo cuál es el otro destino. ¿Por qué? Porque esas rutas son superavitarias, muy superavitarias, porque son varias frecuencias por día y viajan llenos. Entonces, el criterio de la Secretaría de Provincia, de este gobierno y de los anteriores gobiernos, porque son cuestiones técnicas, es concesionar líneas, algunas que tienen más superávit, compensadas con otras que no son tan superavitarias. Bien. Para que en el combo las empresas no pierdan o puedan seguir funcionando. Este es el caso de Lobería. Nosotros estamos reclamando por las líneas que tiene concesionado Vía TAC, que serían las que ellos no tienen intención de cumplir lo menos posible, porque en verdad no son redituables para la empresa. Claro, pero dentro del juego, como bien vos lo explicás, es decir, así como se les concesionó las otras rutas para que tengan superávit, que puedan sostener esta otra ruta que no está en superávit. Vos en la sesión hiciste mención de que en medio de la pandemia se habían retirado, es decir, habían como levantado algunos servicios que no se habían restituido. Esto fue un poco lo que expresaste. Antes de la pandemia había frecuencias que cuando se empieza nuevamente el transporte, no solamente en Lobería, como pasó con montones de temas, porque por eso se vuelve a lo mismo de hablar de la razonabilidad de cómo se vuelve a ver todo. Cuando termina la pandemia empiezan montones de actividades que estaban cercenadas, estaban cortados, servicios que no se venían prestando y se empezaron a prestar de a poco, como este caso de la frecuencia de colectivo. Entonces uno estima que el plazo razonable para que se vayan acomodando, que empiece a tomar la gente la conciencia y ya la costumbre nuevamente de usar el transporte público, porque empezaron a haber turnos de medicina que antes no estaban, o había actividades que antes no se desarrollaban, se empezaron a desarrollar, empezó a como que empezamos a volver a la normalidad de la vida, ¿no es cierto? Bueno, acompañando esa vuelta a la normalidad de la vida, las empresas de colectivo tenían que volver a prestar los servicios que prestaban pre-pandemia. Claro. Bueno, no está pasando. ¿Cuáles son los que no se recuperaron? Turco, bueno, no importa. Pensé que no habías traído los anteojos, pero no. Más o menos... tenemos... por eso no sé si va a quedar claro leerlas a todas. No. Entonces, pero son muchas, vamos a hacerlo en líneas generales. Son muchos los horarios o los servicios que no se han restablecido. Por ejemplo, las frecuencias existentes, están, que son las que la gente sabe que son las que utilizan, ¿no es cierto? Las frecuencias existentes anteriores a la pandemia, que hoy están sin cubrir, son, de Vía TAC, todos los días de Necochea a Tandil, con intermedio en Lobería, San Manuel y Napaleufú, que salía a las 6 de la mañana y llegaba a las 9 de la mañana a Tandil. Bien. Todos los días de Necochea a La Plata, con intermedio en Lobería, San Manuel, Tandil, con salida 12 y 20, que llegaba a 21 y 20. Bien. Todos los días, Tandil, Necochea, con intermedio en San Manuel y Lobería, con la salida 21 a 15 y 0.30 era la hora de llegada, y todos los días de La Plata a Necochea, con intermedio en Tandil, San Manuel y Lobería, que salía a 7 y media de la mañana y llegaba a 16:30.
Son importantes. Son muchas frecuencias, son muy importantes, y son diarias las frecuencias. Exactamente, claro. Que es lo que quiere aclarar. Todas estas frecuencias eran diarias. Claro. Bueno, después el Plusmar, la que no está cumpliendo, es la de Lobería Mar del Plata con intermedio en Necochea, que salía a las 20 y llegaba a 22:30, y la de Mar del Plata Lobería, que también pasaba por Necochea, que salía de Mar del Plata a las 4 de la tarde y llegaba a 6:30 Lobería. Esas son las líneas que estaban pre-pandemia, que hoy las empresas no están cubriendo. Claro, como referido a la vía TAC, que es por ahí la que más nos impacta, porque este servicio diario sí es importante. Es fundamental. Súmale a esto que hoy en San Manuel, que otro de los grandes problemas que tenemos, por empezar, no entran los colectivos, pero las dos frecuencias que pasan en la Alianza. San Manuel perdió hasta la boletería. Antes vos ibas, te podías sacar la boleta, hoy si lo sacás online no lo sacás. Si vos estás parado haciendo dedo en la Alianza y decís, bueno, se me hizo tardísimo, porque pasó el único, los pocos colectivos, hay dos frecuencias, no, la que pasa, querés subir, no podés porque tenés que haber sacado el pasaje online, si no, no podés subir. Claro. Bueno, entonces lo que se está pidiendo son todo este tipo de cuestiones que prepandemia existían y se cubrían. Había boletería en San Manuel. Acá no está, esto es decir, no se está solicitando algo que no existe, sino se está solicitando que se restablezca esto que ya estaba, o por lo menos decir, si no es al 100%, pero por lo menos que se haga el esfuerzo, ¿no? De no cercenar un servicio diario como vos lo acabas de mencionar, ¿no? Y en verdad, ahí es donde decimos, cuando yo digo de la razonabilidad, ¿no es cierto? Y de entender las cuestiones sabiendo que es una concesión que la tienen que cubrir, por ley la tienen que cubrir. Claro. ¿Sí? Bien, entendiendo lo que hablamos hoy de la razonabilidad de todo en su momento, de las líneas que pasaban, o me refiero a San Manuel, había dos que entraban a San Manuel. El colectivo entraba, hacía los 16 kilómetros, entraba, cargaba al pasajero, bajaba y hacía los 16 de vuelta. ¿Qué hacía eso? Demoraba, obviamente, todo el recorrido, 45 minutos a los pasajeros, a todos, de entrar a San Manuel, los que no son de San Manuel, ¿no? Y después, en las otras frecuencias que pasaban en el día, la municipalidad había puesto una combi dentro de San Manuel. Exactamente, claro. Que salía desde la boletería de San Manuel hasta la Alianza y hacía el transbordo a las líneas que pasaban. Porque también en ese momento entendimos que por ahí teníamos que colaborar para que los vecinos pudieran salir, porque por ahí las cuestiones que presentaba la empresa de no entrar con toda la frecuencia de San Manuel, por ahí era entendible, entonces la municipalidad lo cubría. Está bien. Hoy no tenemos ni la posibilidad de cubrirlo porque en verdad no pasa la línea. O sea, los dos que pasan son en horarios complicados. Entonces la solicitud, eso te iba a preguntar. En la ida de todo esto se viene hablando desde el Ejecutivo, se viene gestionando el Ejecutivo ya hace largo tiempo. Entonces, esto lleva procesos, como son concesiones públicas de transporte. El área de la Subsecretaría de Transporte de la provincia tiene áreas distintas, por ejemplo, la de fiscalización. ¿Por qué? Porque lo que ellos legalmente, cuando hay un contrato de concesión, hay herramientas legales para intimar a cumplir el servicio que tiene que cumplirse legalmente. Uno de ellos es la fiscalización. Tiene que venir fiscalización, venir a la zona y ver, constatar que realmente no pasan esa línea de colectivo. Entonces se da un expediente y se hace el reclamo a la empresa. Esos reclamos ya empezaron. Bien. Pero empezaron en base a la cuestión por ahí de la negociación, que es lo que por eso digo que nosotros como concejales estamos no para defender a las empresas, sino para defender a los ciudadanos. Que eso le tiene que quedar claro a toda la gente. Entonces nos hicieron una oferta como si fuera esto. ¿Quién les hicieron la oferta? La empresa le hace una empresa a la Secretaría de Transporte de cubrir 2 líneas, que las tengo acá, pero 2 veces a la semana. No era ni todos los días ni todas las frecuencias que tal. A lo cual nosotros le decimos no. O sea, no es que decimos pongan esta y seguimos negociando. Nosotros creo que es ya irrisorio que te oferten 2 días por semana, 2 frecuencias, cuando faltan 5 frecuencias todos los días. Entonces digo, cuando hagas esto creo que va a seguir avanzando, ya tuvo la respuesta la empresa a través del Ministerio de Transporte. Nosotros estamos en contacto con el Ministro de Transporte, que es Jorge Donofrio de la provincia, que el cual también debo decir nos ha atendido siempre con la mayor amabilidad y ya se ha preocupado del tema, tanto él como Julio Perdiguero, que es el responsable de lo que son las líneas públicas, el segundo del ministro Donofrio. Así que en este momento lo que estamos haciendo es esperando esta fiscalización que se ha realizado y estos contactos que está teniendo la Secretaría con la empresa, para la que
obligue a que cumpla realmente los recorridos que tiene que cumplir. Sí, y en el caso de llegar a una negociación, como bien vos decís, usando la razonabilidad de decir, bueno, capaz que la empresa necesita una reestructuración del servicio, pero que sea consensuado acorde a la demanda de lo que puede llegar a tener nosotros. Hablar, ¿no? de la razonabilidad, por ahí no son todos los recorridos que se solicitan, pero tiene que haber recorridos que permitan la normalidad de que vos puedas ir en Necochea a hacer un trámite y volver, o puedas ir al médico y volver, o puedas ir a Tandil y volver en un horario razonable. Si bien, si bien vos lo mencionaste, digo, el parque automotor ha crecido bastante, es decir, obviamente el uso del transporte público quizás ha disminuido, pero es decir, hay gente que es la única posibilidad que tiene de poder trasladarse a cualquier otro lugar, así que, y bueno, esto de no sentir que Lobería va quedando como aislada, me parece que es oportuno. También, es decir, está bueno mencionar que, bueno, desde el bloque de la oposición también, a través de una cuestión política, ¿no?, partidaria también, bueno, creo que hará la fuerza necesaria como para poder, acompañando esto y que esto se busque el mejor acuerdo. El proyecto fue votado por unanimidad, así que fue acompañado por el bloque de la oposición, y seguramente, como en este tipo de cuestiones que son para la gente, vamos a estar todos detrás de la negociación. Acá lo que queremos, creo que todos, en ese sentido, todos los concejales, ciertamente a veces con miradas distintas. Por supuesto, puede tener matices, pero... En ciertas cuestiones, pero en esto, cuando es un reclamo absolutamente real como es este, y totalmente a las pruebas como está, que es una concesión de un transporte público de una empresa en la provincia, lo que nosotros estamos reclamando es defender al vecino de Lobería y a la gente de Lobería que utiliza el transporte público porque no tiene la capacidad económica para trasladarse en Remío, no tiene auto propio, porque la verdad que lo que estamos defendiendo es ciudadano a pata, o sea, tal cual. Entonces no. Aparte, más allá de las cuestiones políticas partidarias, hay una cuestión legal, ¿no? Es decir, acá hay una concesión por determinado servicio, una concesión que está detallada, cuál es el servicio que tiene que prestar la empresa, y si, es decir, si la empresa no está cumpliendo con lo pautado en la concesión, estaría incumpliendo, ¿no?, ese contrato firmado con... Son negociaciones son exigencias que tiene que hacer cumplir la Secretaría de Transporte de la provincia y las empresas, porque las empresas también reciben subsidios. O sea, esto es mucho más grande de lo que nosotros vemos. No, pero vos decís, una concesión, es lo mismo que pasa, no sé, el municipio con el camping. Tiene que hacer cumplir lo que se firmó en la concesión. Un prestador de servicio, uno que hace ahí una concesión, tiene responsabilidad y obligaciones. Bueno, tiene que cumplir con la responsabilidad y las obligaciones que tiene que estar firmado. Y si no, se dará baja la concesión, se llamará una licitación nueva y listo. O sea, lo que nosotros por eso... No es que sea el caso. Este es el final de una negociación, la cual no sería exitosa, diríamos. En verdad nosotros creemos y entendemos, por eso te digo, ponemos razonabilidad. Porque estamos tratando de, como municipio, para que se solucione y que en verdad el ciudadano tenga la solución lo más rápido posible, de colaborar en lo que tengamos que colaborar. Claro, pero que con sea cuestiones una mesa razonables. De negociación entre todas las partes, ¿no?, involucradas. Que sea razonable. No 2 líneas 2 veces por semana. Turco, no sé si querés agregar algo más. Yo te agradezco haber venido y, bueno, lógicamente es importante que ustedes como ediles, ¿no?, pongan en agenda estos temas y trabajen, ¿no? Por eso digo, en verdad, uno está en la calle y está para eso, y va recogiendo las demandas y los reclamos de los vecinos, ¿no? Por eso estamos. En verdad, sí, hace rato que estamos tratando de gestionar esto, que se está en contacto con la provincia. Lo que nosotros quisimos hacer desde el bloque con este proyecto de resolución es reforzar o acompañar para que tenga más peso lo que son los reclamos ante los organismos correspondientes, claro, de transporte. Pero en verdad la gestión, Juan en ese sentido y todo el Ejecutivo viene realizando las gestiones ya de hace bastante rato. En ese sentido, por ahí esto es una cuestión de más personal. A mí no me gusta presentar proyectos que son incumplibles o que son cuestiones que son muy líricas, como le diríamos el nombre. En este sentido, nosotros sabemos de las gestiones, acompañamos las gestiones y reforzamos con un proyecto el cual creemos que va a tener un buen resultado. Bien, estaremos al tanto de cómo va avanzando este tema, sobre todo para ir comentándolo a la comunidad, por supuesto, sí, que le genera como una zozobra. A veces uno lee en las redes sociales y dice, che, al final, que esto, que lo otro, qué hora, viste, que como un desconcierto con el tema. Un conocido, un pibe que tiene que ir a estudiar a Necochea, una cosa que está haciendo el otro buscándole viaje, ahí
a ver, lo vivimos a cotidiano, todos tenemos a alguien en contacto que está padeciendo esto, y bueno, buscarle la mejor solución. Le vamos a poner todo del Ejecutivo, nosotros del Consejo, para que esto se solucione lo más rápido posible. Gracias por la visita. No, por favor. En esta mañana de la radio estuvimos hablando con Jorge Mahuad, sobre este proyecto presentado en la última sesión, que fue aprobado y acompañado por la oposición, con la solicitud a la Subsecretaría de Transporte de la provincia de Buenos Aires que optimice los servicios que ofrecen las empresas Viatac y Plusmar.